Si todos los animales están hechos de células que acumulan daño con el tiempo, ¿cómo un ratón vive pocos años mientras un tiburón puede sobrevivir durante siglos? Un ratón puede vivir unos cuantos años, una persona varias décadas. Una ballena boreal puede superar los 200 años y un tiburón de Groenlandia puede permanecer vivo durante siglos. Todos ellos están hechos de células. Todos acumulan daño con el tiempo y todos enfrentan problemas similares: mutaciones, desgaste de tejidos, el riesgo de enfermedades. Entonces, ¿por qué el tiempo parece pasar de manera tan distinta para cada especie? La diferencia no está simplemente en que unas especies tengan mejores células que otras. Detrás hay millones de años de evolución, distintas estrategias de supervivencia y diferentes formas de invertir energía en mantener y reparar el cuerpo. En este video vamos a comparar algunos de los animales más longevos del planeta para entender por qué unas especies envejecen rápidamente, otras lo hacen muy despacio y algunas parecen haber llevado el envejecimiento a límites que hasta hace poco parecían imposibles. Antes de comparar estos animales hay que hacer una distinción importante. Cuánto vive una especie y qué tan rápido envejece no es lo mismo. La longevidad simplemente nos dice cuánto tiempo puede vivir un organismo. En cambio, cuando hablamos de envejecimiento, nos referimos al deterioro progresivo que ocurre con la edad. Es decir, disminuye la capacidad de mantener y reparar el cuerpo y generalmente aumenta la probabilidad de morir. Debido a esto, dos especies pueden tener formas completamente distintas de envejecer. En algunas, el riesgo de morir aumenta rápidamente conforme pasan los años. En otras, ese aumento es muchísimo más lento. En un estudio que comparó 16 especies de mamíferos, los investigadores encontraron que las especies longevas, es decir, las que viven más, tienden a acumular mutaciones en sus células más lento cada año que las especies de vida corta. De hecho, animales con longevidades muy diferentes terminaban acumulando cantidades similares de mutaciones hacia el final de su vida. Para que quede más claro, vamos con un ejemplo. Tenemos el animal A, que vive 5 años y acumula 100 mutaciones por año. Y el animal B, que vive 50 años, pero acumula solo 10 mutaciones por año. Al final de sus vidas, el animal A habrá acumulado en total 500 mutaciones, 5 años por 100 mutaciones igual a 500, y el animal B también 500 mutaciones a pesar de haber vivido 45 años más, 50 años por 10 mutaciones por año. O sea, la tendencia de las especies que viven más años es acumular menos mutaciones cada año, pero llegando casi al número de mutaciones total que un animal menos longevo. Esto significa que un animal que vive durante décadas o siglos no necesariamente soporta el mismo ritmo de deterioro. En muchos casos, el propio deterioro ocurre más lentamente. Y entonces aparece la pregunta: si la evolución puede favorecer organismos capaces de conservar su cuerpo durante tanto tiempo, ¿por qué no lo hizo con todas las especies? Porque la selección natural no busca que un organismo viva el mayor tiempo posible. Favorece las características que aumentan las probabilidades de sobrevivir y dejar descendencia. Y ahí aparece un problema. Mantener un cuerpo cuesta recursos. Pensemos en un ratón que vive en la naturaleza. Puede morir joven porque se lo come un depredador, porque no encuentra alimento, por una enfermedad o por las condiciones del ambiente. En esas circunstancias, tener un cuerpo preparado para mantenerse en perfecto estado durante 50 años probablemente servirá de poco porque la mayoría de los individuos nunca llegarían a esa edad. Para una especie así puede resultar más ventajoso crecer rápido, reproducirse pronto y dejar descendencia, en lugar de invertir muchos recursos en mantener el cuerpo durante décadas. Esa idea forma parte de la llamada teoría del soma desechable. El nombre parece un poco dramático, pero la propuesta es sencilla. Mantener el cuerpo requiere energía y recursos. Hay que reparar daños en el ADN, mantener los tejidos funcionando y eliminar células dañadas.
Y la evolución no necesariamente favorece llevar ese mantenimiento al máximo si el animal tiene pocas probabilidades de vivir tanto tiempo. En cambio, si una especie tiene buenas posibilidades de sobrevivir durante muchos años, mantener el cuerpo en buenas condiciones durante más tiempo empieza a ser más útil. Vivir más puede significar tener más oportunidades de reproducirse y dejar descendencia. Por eso encontramos estrategias tan diferentes en la naturaleza. Algunas especies crecen rápido, se reproducen pronto y viven relativamente poco. Otras crecen lentamente, tardan mucho más en reproducirse y pueden conservar su cuerpo durante décadas o incluso siglos. Y uno de los ejemplos más extremos de un vertebrado que puede permanecer vivo durante varios siglos es el tiburón de Groenlandia. Durante mucho tiempo se sabía que este tiburón crecía extremadamente despacio, pero averiguar su edad era complicado. Los tiburones no tienen estructuras fáciles de contar año por año, como ocurre con los anillos de crecimiento de algunos otros animales. En 2016, un grupo de investigadores encontró una manera diferente de hacerlo. Analizaron mediante carbono 14 unas proteínas que se encuentran en el cristalino de sus ojos. Esas proteínas se forman cuando el animal es muy joven y permanecen prácticamente sin reemplazarse durante el resto de su vida, por lo que funcionan como una especie de registro de su antigüedad. Los investigadores estudiaron 28 hembras y concluyeron que el tiburón de Groenlandia puede vivir al menos unos 272 años. El ejemplar más grande del estudio fue estimado en aproximadamente 392 años, aunque con un margen de error considerable. Esto lo convierte en el vertebrado más longevo conocido. Pero entonces, ¿cómo consigue mantener funcionando su cuerpo durante tanto tiempo? No hay una respuesta como tal, pero puede influir que vive en aguas muy frías, crece lentamente y lleva una vida igualmente lenta. Todo esto podría funcionar como parte de su estrategia de longevidad, pero no basta para explicar por sí solo cómo sus células soportan varios siglos. Recientemente apareció otra pista. En 2026 se publicó el genoma del tiburón de Groenlandia y los investigadores encontraron características particulares en genes relacionados con procesos como la reparación del ADN, la organización y protección del material genético, la respuesta inmunitaria y el manejo del hierro dentro de las células. Todas estas funciones pueden ayudar a evitar que el daño celular se acumule demasiado rápido. Esto no significa que se haya descubierto el gen que lo hace vivir 400 años. Lo más probable es que su longevidad dependa de muchas adaptaciones trabajando al mismo tiempo. Y eso conecta con lo que mencioné antes. Las especies longevas no aguantan el deterioro durante más años. En algunos casos parecen haber evolucionado formas de hacer que ciertos tipos de daño se acumulen más lentamente. Ahora, podríamos pensar que esto solo es posible en un animal enorme, frío y extremadamente lento. Sin embargo, la rata topo demuestra que no es así. Para vivir mucho no hace falta ser un animal gigante. La rata topo desnuda es un roedor pequeño de un tamaño parecido al de un ratón. Sin embargo, mientras un ratón doméstico suele vivir unos pocos años, una rata topo puede superar los 30 años. Y no solamente vive mucho, también parece envejecer de una forma muy poco común. En 2018, los investigadores analizaron miles de registros de ratas topo que estaban en cautiverio. Normalmente, conforme un mamífero envejece, su probabilidad de morir aumenta. Pero en estos animales, durante el periodo estudiado, ese riesgo prácticamente no aumentaba con la edad. Eso no significa que sean inmortales ni que nunca envejezcan. Sí pueden enfermar y morir. Lo sorprendente es que el paso de los años parece afectarles mucho menos de lo que esperaríamos para un mamífero tan pequeño. Y además tienen otra característica extraordinaria. Son muy resistentes al cáncer. No son completamente inmunes porque ya se han documentado algunos casos, pero los tumores parecen ser muy poco frecuentes. Una de las posibles explicaciones está en una sustancia llamada ácido hialurónico, que también existe en nuestro cuerpo. La diferencia es que la rata topo produce una versión formada por moléculas muchísimo más grandes.
Este material se encuentra alrededor de sus células y parece ayudar a frenar la multiplicación celular cuando las células comienzan a amontonarse demasiado. Esto es importante porque una característica fundamental del cáncer es precisamente que algunas células dejan de obedecer las señales que normalmente limitan su crecimiento. En experimentos de laboratorio, cuando los investigadores eliminaron este ácido hialurónico de las células de rata topo, estas células se volvieron mucho más fáciles de transformar en células capaces de formar tumores. Y probablemente esta solo sea una parte de la explicación. Su resistencia al cáncer y su longevidad parecen depender de varios mecanismos trabajando juntos, no de una molécula milagrosa. Pero existe un animal que lleva esta historia todavía más lejos. Las hidras son animales acuáticos diminutos de unos cuantos milímetros que viven principalmente en agua dulce. Parecen pequeños tubos con tentáculos y tienen una característica muy peculiar. En algunas especies, los científicos no han podido detectar un aumento claro del riesgo de morir conforme pasan los años. Normalmente en los humanos y muchos animales la edad sí importa. Una persona de 80 años tiene una probabilidad de morir mucho mayor que una de 20. En ciertas hidras aparentemente no ocurre lo mismo. En un estudio publicado en 2015, los investigadores siguieron 2.256 hidras mantenidas en laboratorio. En conjunto acumularon más de 3.9 millones de días de observación y encontraron que con el paso del tiempo su probabilidad de morir se mantuvo extremadamente baja y prácticamente constante. Tampoco observaron una disminución progresiva de su capacidad de reproducirse. En otras palabras, una hidra vieja no parecía tener mucho más riesgo de morir simplemente por ser viejita. Una de las claves podría estar en la manera en que mantiene su cuerpo. Las hidras poseen poblaciones de células madre que se dividen continuamente. Estas células producen células nuevas que reemplazan a otras constantemente. Es como si una parte importante de su cuerpo estuviera en renovación permanente. Incluso se identifica una proteína llamada FOXO que ayuda a mantener funcionando esas células madre. Cuando los investigadores redujeron su actividad, disminuyó la capacidad de las células para conservar ese estado de renovación. Esto no significa que sean inmortales. Una hidra sí puede morir, puede ser comida por otro animal, sufrir una infección o no sobrevivir a cambios en el ambiente. Lo extraordinario es que bajo ciertas condiciones y en algunas especies de hidra no observamos el deterioro progresivo asociado con la edad que vemos en muchos otros animales. Por eso se habla más correctamente de senescencia insignificante o prácticamente indetectable, en lugar de asumir que literalmente nunca pueden morir. Podríamos pensar que la hidra consigue hacer esto porque tiene un cuerpo extremadamente sencillo y una enorme capacidad para renovar sus tejidos. Pero, ¿qué pasa con un vertebrado grande, órganos complejos y que también puede vivir más de un siglo? Ahí entran las tortugas gigantes. Algunas pueden vivir más de 150 años y también envejecen mucho más lento que otros animales. En 2022, investigadores analizaron 52 especies de tortuga de zoológicos y acuarios. Encontraron que aproximadamente 3 de 4 especies envejecían muy lentamente o casi no mostraban un aumento del riesgo de morir con la edad. Además, cerca del 80% envejecía más lentamente que los humanos. Una posible razón tiene que ver con algo muy evidente: su caparazón. Un animal bien protegido tiene menos probabilidades de morir por ataques de otros animales. Y si tiene buenas posibilidades de sobrevivir durante muchos años, entonces, como vimos antes, sí puede resultar ventajoso que la evolución favorezca a un cuerpo capaz de mantenerse funcionando durante más tiempo. De hecho, al comparar reptiles y anfibios, los investigadores encontraron que las especies con protecciones físicas, como caparazones, tendían a vivir más y envejecer más lentamente. Sin embargo, el caparazón no lo es todo. Cuando se estudió el genoma de tortugas gigantes de Galápagos y Aldabra, aparecieron cambios en genes relacionados con el control de crecimiento celular, la respuesta ante células dañadas y la protección frente al cáncer.
En experimentos de laboratorio, las células de tortuga gigante de Galápagos reaccionaron con mucha más rapidez ante ciertos tipos de estrés celular. Cuando una célula estaba demasiado dañada, puede activar con facilidad su propia muerte programada. Puede sonar contraproducente, pero en realidad tiene sentido. A veces es mejor eliminar una célula dañada que dejarla funcionando mal durante años. Esa estrategia también podría ayudar a evitar que una célula problemática termine convirtiéndose en cancerosa. Así que la enorme longevidad de estas tortugas probablemente combina varias cosas. Una vida relativamente segura, una estrategia lenta de crecimiento y reproducción, y mecanismos celulares capaces de mantener los tejidos en buenas condiciones durante muchísimo tiempo. Y por último, nos vamos con un mamífero muchísimo más grande que puede vivir más de 200 años. Y con semejante cantidad de células, en teoría debería enfrentarse constantemente a otro peligro, el cáncer. Y ahí es donde entra la ballena boreal. La ballena boreal puede vivir más de 200 años y pesar decenas de toneladas de peso. Es decir, combina dos cosas que en principio parecerían aumentar muchísimo el riesgo de cáncer: un cuerpo enorme y una vida extremadamente larga. Te explico por qué. Nuestro cuerpo está formado por billones de células. Cada vez que una célula se divide, tiene que copiar su ADN y aunque existen mecanismos para corregir errores, algunas alteraciones pueden aparecer. Ahora imaginemos a una ballena. Tiene muchísimas más células que nosotros y además algunas deben mantenerse funcionando durante más de 200 años. Entonces parecería lógico que las ballenas deberían desarrollar muchísimo más cáncer, pero no. Cuando se comparan distintas especies de mamíferos, los animales más grandes y longevos no presentan un aumento del cáncer proporcional a su tamaño o a los años que viven. A esta aparente contradicción se le conoce como paradoja de Peto. La explicación es que para que animales tan grandes y longevos pudieran evolucionar, también debieron aparecer mejores formas de protegerse frente al cáncer. Y en 2025 se encontró una pista especialmente interesante en la ballena boreal. Los investigadores compararon sus células con células humanas y de otros mamíferos y observaron que las de la ballena eran especialmente buenas para reparar ciertos daños graves en el ADN. Además, después de sufrir un daño, acumulaban menos mutaciones. Encontraron también niveles muy altos de una proteína llamada CIRBP, que participa en esa reparación. Cuando una célula sufre daño, una opción es eliminarla, pero otra es repararla correctamente y conservarla. Los investigadores incluso aumentaron la cantidad de CIRBP en células humanas y observaron una mejora en algunos tipos de reparación del ADN. Y cuando aumentaron su producción en moscas de laboratorio, estas vivieron más tiempo. Esto no significa que esta proteína sea el secreto de la longevidad, pero sí aporta una pista sobre uno de los mecanismos que podría ayudar a la ballena boreal a mantenerse estable en su ADN durante tanto tiempo. Así que la ballena boreal nos demuestra algo diferente a la rata topo o a las tortugas. Una posible estrategia no consiste solamente en destruir las células dañadas, sino en evitar que ese daño termine convirtiendo en mutaciones a través de una reparación eficiente. Después de comparar todas estas especies, queda clara una idea. No existe una sola manera de vivir mucho. Cada linaje ha desarrollado soluciones diferentes según su propia historia evolutiva. Algunas especies reparan mejor ciertos daños, otras eliminan con rapidez células problemáticas y otras mantienen una renovación constante de sus tejidos. Esto también explica por qué no todos los animales evolucionaron para vivir cientos de años. La evolución favorece una vida larga cuando sobrevivir durante más tiempo aporta una ventaja. Por ejemplo, al permitir más oportunidades de reproducirse. Por eso, la duración de la vida no depende de un solo gen ni de un solo mecanismo. Es el resultado de muchas adaptaciones que fueron apareciendo durante millones de años. Todos estos animales nos demuestran que la velocidad del envejecimiento no es igual ni inevitable para todas las especies. El tiempo pasa para todos, pero la evolución ha encontrado formas muy diferentes de hacer que sus efectos aparezcan más rápido
o muchísimo más despacio.